Diputado Onofre, lo escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias. La sociedad evoluciona y claramente podemos verlo desde el comienzo mismo cuando aparecen los primeros vestigios del derecho penal, allá con los tabúes que decían qué era lo que estaba permitido y qué es lo que no estaba permitido. Luego de eso empezamos a identificar cómo se penaba a quien no cumplía con las normas y el primer atisbo que vemos tenía que ver con el castigo corporal y con la venganza personal. Luego eso evolucionó a la venganza divina, o sea que la sociedad reprimía los delitos para que los dioses no se enojaran con ella misma. Luego aparece el Estado mismo es quien castiga el no cumplimiento de las normas, hasta que aparecen los primeros atisbos de corrientes de derecho penal, donde esto se empieza a humanizar y recién ahí empieza a salir de la escena el castigo corporal, la tortura por la reclusión. Pero en todos estos casos, señor presidente, el centro del derecho penal era no la víctima, sino el delincuente. Tal es así que todo nuestro código penal está redactado en el caso de que alguien infrinja la norma. Esto claramente, como decía al principio, la evolución de la sociedad hace que empecemos a mirar con detenimiento y obviamente con empatía y con responsabilidad la posición de la víctima, donde quedaba relegada la función de la misma. Y no alcanza con que la víctima esté representada por el Estado a través del Ministerio Público, no alcanza que un fiscal represente 100% a la víctima, porque la víctima debe ser escuchada. Y esto no es una cuestión que haya surgido en los últimos días o que algún iluminado del derecho penal se haya puesto a escribir, sino que tiene que ver con una historia de vida que creo que todos los que estamos hoy en esta Cámara y muchos tantos otros que han venido trabajando y militando en este área, nos encontramos todos los días en el camino con que la víctima carecía de voz, carecía en el proceso de ser considerado, y en esto no puedo no caer en historias personales o de mi espacio político y reconocer a Malena Galmarini, a Sergio Massa, que han sido pioneros en no solo en alertar sobre estas cuestiones, sino que cuando les tocó la función pública en el municipio de Tigre, pusieron la administración pública al servicio de la víctima, como en tantos otros municipios también, a través de los botones de pánico, a través de las casas de abrigo, a través de una serie de programas y proyectos que han venido a darle contención. Pero bueno, hubo una ley nacional, claramente una ley de orden público que debe ser acatada por toda la justicia de cada una de las provincias y claramente de la nuestra también. Lo que nos faltaba este paso que tenía que ver con la implementación, con su presencia en el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Y en esta retrospectiva también, señor presidente, más allá de que tenemos ley nacional, yo recuerdo el pasado inmediato, ¿no es cierto?, donde muchas veces tratamos de charlarlo, no solo en las comisiones que a mí me ha tocado estar, como el seguimiento de la emergencia en seguridad y servicio penitenciario, en diferentes comisiones y hasta en reuniones mucho más ampliadas, y en los últimos 4 años no fue posible tratar una ley que tuviera que ver con las víctimas, y también tuvimos que lidiar con decisiones del gobierno anterior que, por ejemplo, eliminó del Ministerio de Justicia la comisión que existía sobre víctimas de delitos penales. Este año
hemos contado no solo con la participación, sino con la guía de nuestro ministro de Justicia, Julio César Alac, quien no solo restauró el Consejo de Víctimas, sino que fue fundamental en las modificaciones que hoy estamos introduciendo en esta ley y dándole esta media sanción, incorporando a la legislación el Consejo de Víctimas, porque más allá que el articulado convoque a que los jueces los tengan en cuenta, que se los cite, que se los consulte, que se los mantenga informados, y no como en la antigüedad que el violador aparecía nuevamente caminando por las calles y la víctima se enteraba cuando se lo cruzaba por la calle, y en tantos otros casos también. Así que muy feliz, señor presidente, por las incorporaciones introducidas no solo por mis pares, sino a instancias del Poder Ejecutivo, y espero que esto prontamente pueda estar siendo aplicable. No es el fin del camino, es un principio, y como decía al principio de mi intervención, es el cambio de la sociedad, el cambio de paradigma, y que es nuestra obligación desde esta legislatura estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Donofrio.